Siempre creí que el funeral de un gran amor debía ser un momento de honra, despedida y gratitud. 42 años al lado de Julián merecían flores verdaderas, lágrimas sinceras y abrazos llenos de memoria. Pero ese día, frente al ataúd de mi esposo, alguien me entregó una carta diciendo que lo habían asesinado. Y si crees que esta historia termina con el dolor de una viuda, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después, nadie en mi familia va a poder olvidar jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viví te va a dejar sin palabras. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Mi nombre es Magdalena Suárez de Ordóñez, tengo 69 años, soy costurera jubilada, madre de 3 hijos, 2 de sangre, 1 del corazón, y por muchos años fui esposa de un hombre que creía conocer por completo. Pero aquella mañana de luto, entendí que mi propia familia guardaba secretos capaces de destruirme. Cuando abrí la puerta de la capilla de San Esteban, el aire olía a perfume caro y a distancia emocional. Todo estaba decorado con una perfección que me molestaba. Los candelabros brillaban demasiado, las flores estaban tan alineadas que daban miedo, y las paredes recién pintadas parecían burlarse de mi duelo. Me senté donde me indicaron, al frente, como si eso me diera algún tipo de consuelo. No lo daba. Mi esposo, Julián Ordóñez, estaba ahí, dentro de ese ataúd de roble que alguien más eligió sin consultarme, como si su muerte fuera un trámite. Todo era protocolo. Todo era lujo innecesario. Nadie se atrevía a mirarme por mucho tiempo. Laura, mi hija mayor, fingía llorar con un pañuelo de encaje que probablemente había sacado de su bolso de diseñador. No se acercó a mí. Se sentó con su esposo, el mismo que había insistido tanto en apurar la firma de los papeles del seguro hace 2 semanas. Matías, mi hijo del medio, no paraba de mirar el reloj, como si tuviera una reunión después del entierro. Sentí un nudo en el estómago que no venía de la tristeza, sino de la sospecha. Algo no cuadraba. Esa no era la manera en que se despide a un padre. Había en sus gestos más impaciencia que dolor, más cálculo que nostalgia. Mi nieta pequeña me alcanzó una botella de agua y me sonrió con inocencia. Por un segundo, quise fingir que todo estaba bien, que mi familia no estaba rota, que Julián no estaba siendo enterrado con secretos que yo no entendía. Pero no pude. Me temblaban las manos, y no por la edad. Algo me ardía en el pecho, como cuando uno sabe que está en el lugar correcto pero con la gente equivocada. Los murmullos detrás de mí eran suaves, pero punzantes. Nombres que no reconocía, abrazos falsos, miradas que se evitaban con disimulo. ¿Desde cuándo dejamos de ser familia para convertirnos en actores? Entonces lo sentí. Una mano rozó la mía con disimulo. Pensé que era otro pésame, otra muestra vacía de solidaridad, pero era distinto. Alguien me había dejado un sobre entre los dedos. No tenía nombre. No tenía sello. Solo era beige, sobrio, discreto, como si su contenido pesara demasiado para gritarlo. Lo guardé sin abrirlo, por reflejo, como si mi cuerpo supiera que no era el momento. Pero mi alma ya sabía que algo estaba por romperse. No dije nada. Ni siquiera respiré fuerte. Me limité a seguir sentada, sosteniendo esa carta como si fuera un arma cargada. Al terminar la misa, pasé por la sala lateral donde colocaron las coronas. Había una firmada por el Consejo Administrativo del Grupo Ordóñez y otra de amigos del club empresarial. ¡Qué ironía! Los mismos que no contestaban cuando pedíamos apoyo para el tratamiento de Julián ahora enviaban flores con listones dorados. Caminé sola hacia el salón privado donde habían montado un pequeño brindis, con vino importado, bocadillos carísimos y velas aromáticas. ¿Quién había pagado por eso? ¿Y por qué nadie me lo preguntó? Sentía que me estaban sacando de mi propio duelo. Como si mi dolor no les incomodara, sino que les estorbara. En el baño, abrí el sobre. Tenía miedo de leerlo frente a los demás. Me encerré en el cubículo más lejano, sentándome con cuidado. La carta era breve. Escrita a mano, con tinta azul y letra temblorosa. No decía mucho. No necesitaba hacerlo. Con solo una frase, me arrancó el alma del cuerpo. No fue un accidente. Fue un plan. Me quedé mirando esas palabras como si no fueran mías, como si no fueran para mí. Pero lo eran.
Nadie más tenía motivos para recibir algo así. Nadie más amaba a Julián tanto como yo. Y nadie más lo había perdido 2 veces en el mismo día. Volví al salón con las piernas temblando. Nadie notó nada. Nadie se dio cuenta del color que se me fue de la cara ni del hilo de voz con el que respondí al pésame de los socios de Laura. Sentía que el techo se me venía encima. No podía pensar con claridad. Todo era sospecha. Todo era ruido. Busqué a Camila con la mirada. Mi hija menor, la que había llegado a mi vida cuando más lo necesitaba. Ella me miró como si supiera, como si lo hubiera estado esperando. Me sostuvo la mirada por unos segundos. Luego bajó la cabeza. Y en ese gesto, encontré algo parecido a la verdad. Guardé la carta en el forro interior de mi bolso, ese que Julián me regaló en nuestro aniversario 35, con sus iniciales grabadas en dorado. Me aferré a él como si fuera un ancla. Todo en mí pedía respuestas. Pero entendí que no podía buscarlas allí, en medio de copas de cristal y caras fingidas. Me sentía rodeada de hienas vestidas de luto, de hijos que hablaban más de cuentas bancarias que de recuerdos. Julián no merecía un adiós así. Y yo no podía permitir que lo enterraran bajo una mentira. Esa noche, al llegar a casa, me encerré en nuestra recámara. Todo estaba intacto. Su perfume seguía en el aire, su reloj en la mesita, sus libros abiertos sobre el sillón. Me senté en la cama, apagué la luz y lloré en silencio. No solo por él, también por mí, por haber confiado, por no haber visto antes lo que ahora era tan claro. La carta seguía en mi mano, arrugada por el sudor. No sabía quién la había escrito, pero sí sabía lo que me pedía: abrir los ojos. Y lo haría, aunque me doliera, aunque me destruyera, aunque eso significara perder a todos los que creía que me amaban. Esa noche no encendí la luz del salón de invierno. Solo dejé que la luna iluminara los retratos familiares colgados sobre la chimenea, como si esperara que alguno de ellos me hablara. Me senté en el sillón de terciopelo gris que Julián siempre usaba para leer. La carta seguía en mi mano, arrugada, manchada por mis lágrimas, pero intacta en su mensaje. No fue un accidente. No era un error. Era una advertencia. Observé cada rincón del salón con otros ojos. Ahí estaba la vitrina con copas de cristal veneciano, el jarrón antiguo que nos regalaron en nuestra boda y la alfombra persa que él insistía en limpiar personalmente. Todo seguía igual, excepto yo. Camila apareció sin hacer ruido. Traía una taza de té caliente que olía a manzanilla y silencio. Se sentó a mi lado como si supiera que no debía decir nada todavía. Su presencia era suave, pero firme, como cuando alguien ha visto más de lo que debería. Esperé. No porque no quisiera saber, sino porque no quería romper ese momento en el que por fin alguien se sentía de mi lado. Ella me miró con sus ojos grandes, honestos, y me dijo, casi en un susurro: «Mamá, hay cosas que usted necesita saber». No pregunté qué. Asentí, porque algo en mi pecho ya lo sabía. Y porque no soportaba un día más cargando sola la verdad. Me contó que Julián había empezado a sospechar de Laura y su esposo meses atrás, que había descubierto movimientos raros en las cuentas conjuntas, propiedades puestas a la venta sin su firma y joyas desaparecidas del inventario familiar. Yo no quería creerlo, pero lo hacía. Cada palabra encajaba con cosas que no quise ver. Recordé esa vez que Julián preguntó por un anillo de perlas que llevaba generaciones con nosotras. Laura dijo que lo había llevado a limpiar. Nunca volvió. También desaparecieron unos aretes de zafiros que eran parte de mi ajuar de boda. Yo pensé que los había perdido, pero ahora entendía que alguien más los había tomado sin que lo notara. Camila me mostró unos documentos que Julián le dejó en secreto. Estaban dentro de un sobre con su letra y tenían copias de transferencias bancarias hacia una cuenta desconocida. Mismo banco de siempre. Otro titular. Todo encubierto. También había fotografías de papeles firmados por Laura sin autorización, donde solicitaba retirar fondos por enfermedad terminal. Usaron mi dolor para justificar una estafa. Me hervía la sangre. No por el dinero, sino por la forma en que jugaron con nuestra dignidad. Convirtieron su herencia en un botín de guerra antes siquiera de que él muriera. ¿Quién hace eso con su propio padre?
¿Cómo se llega a traicionar así? El ambiente en casa se volvió otro. Silencio denso, paredes que escuchaban, puertas que se cerraban con más fuerza. Camila y yo hablábamos bajo, casi como si estuviéramos escondiéndonos dentro de nuestra propia casa. Todo lo que había sido hogar, ahora parecía terreno enemigo. A cada paso que daba, me preguntaba qué más habían robado, qué más habían fingido. Revisé la cómoda donde guardábamos papeles importantes. Faltaban varias carpetas. En su lugar, había sobres vacíos. Eso me partió el alma. Julián siempre me decía que confiaba en sus hijos, que no necesitaba abogados, que la sangre no se roba. Pero sí lo hicieron. Y lo hicieron con guantes blancos. Camila insistió en que había más pruebas, que Julián no solo había sospechado, sino que había tomado medidas. Me confesó que, semanas antes del accidente, él la llamó para decirle que si algo le pasaba, ella sabría qué hacer. Que confiaba en ella más que en nadie. Y que no me contaría nada, para protegerme. Me dolió. No por la mentira, sino porque él sabía que si me lo decía, yo no habría sabido callarme. Y quizá no estaría viva. Esa idea me atravesó. Me vi a mí misma como una ingenua, pensando que la traición era exageración, que la envidia no existía en mi propia familia. Me equivoqué. Y ese error me dolía más que la muerte. Esa madrugada no dormimos. Sacamos cajas del closet, revisamos gavetas, leímos papeles con el corazón latiendo en la garganta. Encontramos escrituras de propiedades en nombres que no reconocíamos, documentos de seguros de vida duplicados y un listado manuscrito que decía: si me pasa algo, no fue accidente. Julián había dejado todo detallado. Y aún así, habían intentado silenciarlo. Pensé en sus últimos días. En cómo me pedía abrazos más largos, cómo evitaba discutir con Laura, cómo pasaba más tiempo escribiendo en su estudio. Yo creía que era parte de la enfermedad. Pero era algo peor. Era despedida. Amanecimos sin darnos cuenta. El sol entraba por las ventanas grandes del salón de invierno, dándole un brillo distinto a todo. El retrato de boda seguía colgado sobre la chimenea. En él, Julián me miraba con esa sonrisa tranquila que siempre tuvo cuando sabía algo que yo aún no. Me acerqué. Le hablé en voz baja. Le dije que ya sabía. Que no estaba sola. Que Camila había cumplido su promesa. No respondí en voz alta, pero algo en el pecho se me acomodó. Ya no era solo viuda. Era una mujer traicionada. Y una mujer traicionada no se queda sentada. Antes de salir del salón, Camila me tomó de la mano. Me dijo que había una última cosa. Que tenía que estar lista. Dudé, pero asentí. Me miró con ternura, como quien ve a alguien por última vez sin decirlo. Y ahí, con voz bajita, como si hablara con una niña, me soltó la bomba: papá, está vivo. Mi mundo se detuvo. Pensé que era una metáfora, que hablaba de su legado, de su memoria. Pero no. Lo dijo en serio. Lo escondí. Lo ayudé. Necesitábamos pruebas antes de exponer todo. Sentí que me caía el piso. Todo cambió de sentido. Todo tomó forma. Y mi cuerpo, cansado pero firme, se preparó para la guerra. No le pregunté cómo ni cuándo. Solo me dejé llevar. Camila manejaba con los ojos fijos en el camino, sin poner música, sin decir palabra. Yo iba a su lado, apretando el cinturón como si de eso dependiera no desmoronarme. El aire que entraba por la ventana olía a campo y a polvo viejo, y cada kilómetro me alejaba más de la mujer que fui en ese funeral. Llegamos a la casa de campo que pertenecía a Julián desde antes de casarnos. Un lugar apartado, rodeado de árboles altos y caminos de tierra. Nadie venía aquí desde hacía años. Excepto él. Excepto ellos. Camila abrió la puerta con una llave que nunca me entregaron. Sentí el crujido de la madera bajo mis pies como un susurro del pasado. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, menos el pasillo que llevaba al sótano. Ahí, el polvo había sido barrido. Bajamos las escaleras con cuidado, guiadas por una linterna. El sótano olía a humedad y a papel viejo. Era un espacio amplio, con muebles de caoba cubiertos, cajas apiladas,
una cava con vinos franceses y una estantería llena de carpetas rotuladas a mano. Todo estaba en orden. Demasiado orden. Como si alguien lo hubiera preparado todo con tiempo. Me temblaban las manos cuando Camila retiró una sección de la estantería. Detrás, había un compartimento oculto, cerrado con una combinación que solo ella conocía. Al abrirlo, sentí un escalofrío. Dentro había una caja fuerte pequeña, un cuaderno negro, una memoria USB, varias carpetas con documentos notariales y un sobre con mi nombre. El sobre olía a él. Lo abrí con dedos lentos. La carta decía: si estás leyendo esto, Magdalena, es porque lo que más temía pasó. No les creas. No confíes en nadie. Ya no son nuestros hijos. Son otra cosa. Sentí que me cortaban por dentro. Pero no lloré. Ya no. Camila conectó la memoria a su laptop y me mostró los archivos. Documentos escaneados, correos electrónicos impresos, contratos alterados. Todos con fechas cercanas al supuesto accidente. El cuaderno negro era aún más perturbador. Julián había anotado reuniones sospechosas, cambios en las cuentas, movimientos de propiedades a través de una agencia de bienes raíces vinculada al esposo de Laura. También aparecían registros de un viaje que Matías había hecho a Panamá, donde abrió una cuenta a nombre de una empresa fantasma. Era todo un montaje financiero para desaparecer dinero antes de que Julián muriera oficialmente. No pude evitar recordar las veces que me decían que ya estaba grande, que mejor no me metieran las cosas de los negocios. Me hicieron sentir inútil, fuera de lugar, como si no tuviera derecho a saber. Pero ahora entendía por qué. Porque mientras me ofrecían tazas de porcelana, robaban detrás de las cortinas. Porque mientras hablaban de reorganizar las finanzas familiares, ya estaban preparando su herencia. Julián lo sabía. Y por eso se adelantó. Por eso confió en Camila. Y no en mí. No porque no me amara, sino porque sabía que el amor me haría vulnerable. Camila puso unos audífonos en mis oídos. Me temblaban las piernas. Apreté los ojos antes de darle play. Era una grabación. La voz del esposo de Laura. Clara, fría, calculadora. Si no firma el Nuevo Testamento, lo vamos a acelerar. Nadie sospechará si parece un accidente. En el fondo, la voz de mi hija. No lo detuvo. No gritó. No cuestionó. Solo preguntó: ¿estás seguro de que no se va a notar? Mi alma se hizo pedazos. Sentí que todo el aire se me iba del cuerpo. La traición no vino de un extraño. Vino de quien creí que era parte de mí. Me costaba trabajo hablar. Me llevé las manos al rostro, como si eso pudiera protegerme de esa realidad. Camila se acercó y me sostuvo fuerte. No dijo nada. No hacía falta. Su abrazo era todo lo que tenía sentido en ese momento. No podía entender cómo se llega a ese punto. ¿En qué momento una hija decide que el dinero vale más que un padre? ¿Qué clase de educación les dimos para que creyeran que la herencia se gana con mentiras? Pensé en cada Navidad, en cada comida familiar, en cada vez que Laura me abrazó, y ahora todo me parecía falso, un teatro que ella manejaba con perfección. Salimos del sótano cuando ya era de noche. La casa parecía otra. Las paredes callaban. Las fotos de nuestra familia colgadas en el pasillo se sentían como testigos mudos de una traición larga y silenciosa. Encendí una lámpara antigua, la misma que Julián compró en un viaje a Florencia cuando aún creíamos que el mundo era nuestro. Me senté frente a la chimenea apagada, con los documentos en el regazo, sintiendo el peso de todo lo que habíamos ignorado por amor. Julián no estaba muerto, pero lo habían intentado matar. Y si había sobrevivido, ahora nos tocaba a nosotras decidir qué hacer con esa verdad. Esa noche, no cerré los ojos. No quise. Tenía miedo de soñar con lo que acababa de ver. Pero aún más miedo me daba despertar y que todo fuera cierto. Camila dormía en el cuarto de huéspedes. Yo me quedé en la sala, mirando la puerta cerrada del sótano. Ahí abajo había más que papeles. Había una historia que no era mía, pero que me obligaba a tomar partido. Ya no podía fingir que no sabía. Ya no podía quedarme callada. Tenía a Julián vivo. Tenía pruebas. Y tenía un motivo. Me levanté,
Busqué el sobre con el nombre del notario de la familia y supe que el próximo paso me cambiaría la vida. Me sorprendió recibir la invitación. Laura nos convocaba a una reunión familiar en el spa que había abierto meses atrás con su esposo, un lugar exclusivo, caro y lleno de detalles que solo se consiguen a través de contactos o cuentas abultadas. Lo había llamado Casa Loto y estaba ubicado en una zona residencial donde los jardines huelen a lavanda y las fachadas tienen cámaras en cada esquina. Acepté ir porque necesitaba verla de frente. Porque después de escuchar esa grabación, algo dentro de mí exigía ponerle los ojos encima. Saber si su rostro reflejaba algo, culpa, duda, miedo. O si ya ni eso le quedaba. Entré al lugar con paso firme, sosteniendo mi bolso contra el cuerpo como si llevara dentro todas las respuestas. Camila me acompañó. El interior era impecable. Pisos de mármol rosa, fuentes de agua tibia con pétalos flotando, aromaterapia en cada esquina y recepcionistas con uniformes de lino blanco. Nadie diría que detrás de esa paz artificial se escondía una guerra. Nos ofrecieron jugo orgánico, pero lo rechacé. No quería nada que viniera de sus manos. Laura apareció con un vestido entallado y joyas discretas, como si la modestia comprara inocencia. Me abrazó sin mirarme a los ojos. Su perfume era carísimo, y me provocó náuseas. Nos llevó a una sala de meditación decorada con cojines bordados, incienso y paredes insonorizadas. Ahí estaban Matías, su esposa, y el socio de mi yerno. Todos sonreían como si esto fuera una celebración. Laura comenzó a hablar de manera amable, calculada, explicando que querían organizar los asuntos de papá y hacer más práctico el manejo de los bienes. Usó palabras suaves para disfrazar una intención brutal: vender la casa principal, liquidar cuentas, dividir lo que quedaba. Hablaba de la herencia como quien reparte un pastel. Yo la observaba en silencio. Cada frase suya era un cuchillo envuelto en terciopelo. Después de unos minutos, soltó la verdadera intención. Necesitaban que yo entregara la combinación de la caja fuerte que Julián y yo compartíamos, porque ahí debe haber documentos importantes para el cierre de las propiedades. Mencionó escrituras, joyas, algunas acciones del club privado y papeles del banco. Quiso hacerlo sonar práctico, lógico, pero no lo era. Yo sabía lo que había ahí dentro. Sabía que Julián protegía esa caja como si guardara su alma. Nunca compartió la clave con nadie más que conmigo. Y ella, ahora la pedía con una sonrisa forzada y una falsa urgencia. Les dije que no recordaba la clave. Mentí. Vi la mirada de Laura tensarse, aunque no dijo nada. Matías desvió la vista. El ambiente cambió. Ya no era una reunión. Era una presión. Laura insistió en que podía mandar un cerrajero autorizado por el banco para abrirla sin dañarla, que era solo por seguridad. Entonces entendí que no esperaban mi permiso. Solo estaban viendo hasta dónde podían empujarme. Les respondí con calma que si querían papeles, podían solicitarlos por vía legal. Que yo no era una mujer tan frágil como pensaban. Esa fue la primera vez que los vi realmente incómodos. Al salir, me detuve frente al espejo del baño del spa. El mármol frío me devolvía un rostro distinto al que tenía hace una semana. Mis ojos ya no pedían explicaciones. Ahora exigían respeto. Camila me alcanzó y me dijo en voz baja que Laura intentó abrir la caja hace unos días con una llave falsa, que un conocido del banco la vio en la oficina solicitando duplicados. Me ardió el pecho. No por la caja. Por la manera en que estaban borrando a Julián de nuestras vidas, reemplazando su voluntad por papeles falsos, por cuentas movidas sin consentimiento, por sonrisas que no sabían a familia. Esa noche, volví a casa y me encerré en el estudio de Julián. Me arrodillé frente a la caja fuerte empotrada detrás de la biblioteca. Marqué la combinación sin dudar. Al abrirla, me temblaron las manos. Todo seguía ahí, las escrituras originales, sus joyas de colección, nuestra libreta de matrimonio, un reloj suizo que le heredó su padre y varios sobresellados. Uno estaba a mi nombre, otro a nombre del notario, y uno más, a nombre de Camila. Me quedé mirando todo eso sin tocarlo. Era como abrir una parte de él que seguía viva, como si todavía estuviera guiando cada paso desde algún rincón. No le dije nada a nadie. Guardé de nuevo cada cosa como estaba.
Cerré la caja con calma. Me senté en su sillón y dejé que la noche me envolviera. Esa caja no era solo un lugar de resguardo. Era su forma de hablarnos más allá de la muerte. Julián no había confiado en el azar. Había dejado señales. Había dejado respaldo. Y ahora, me tocaba a mí seguir sus pasos. No tenía miedo. Tenía rabia. Y dignidad. Esa combinación era más fuerte que cualquier cerrajero, que cualquier plan que sus propios hijos hubieran intentado ejecutar a mis espaldas. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu propia familia te miraba como un obstáculo y no como un pilar? Salimos de madrugada. Camila manejaba con una seguridad que me desconcertaba. El aire era frío, espeso, y el camino estaba casi vacío. No me preguntes por qué la seguí sin cuestionar. Tal vez porque en ese momento era la única persona en la que confiaba. Todo era silencio. Ella solo decía lo justo, que íbamos a ver algo que cambiaría todo, que me mantuviera firme, que no me adelantara a sentir. Apreté mi bolso como si en él llevara las respuestas, aunque sabía que lo único que cargaba era el peso de la traición. Cada kilómetro me alejaba de la Magdalena sumisa que fui. Me sentía otra, más despierta. Llegamos a un hospital rural privado, apartado de la ciudad. Pequeño, discreto, sin letreros llamativos ni luces blancas. Parecía más una casa vieja que una clínica. Al entrar, el olor a desinfectante mezclado con café de máquina me revolvió el estómago. Una enfermera joven nos reconoció de inmediato. Nos hizo pasar sin preguntar nombres, sin pedir papeles. Todo estaba coordinado. Caminamos por un pasillo angosto, lleno de puertas cerradas y focos parpadeantes. El lugar no era lujoso, pero se notaba que era caro. Todo lo que parecía sencillo era cuidadosamente discreto, como si el silencio costara más que la atención médica. Camila abrió una puerta. Adentro, una lámpara de pie, cortinas de lino y un sofá de cuero oscuro. La cama, en el centro, con sábanas grises y un monitor encendido. Y ahí estaba él. Julián. Vivo. Respirando. Con el rostro pálido, más delgado, una venda en el brazo y los ojos cerrados. No pude moverme. Me llevé las manos a la boca. Sentí que todo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Caminé despacio. Toqué su mano. Era real. Estaba caliente. No era un sueño. No era una ilusión. Mi esposo, al que había llorado en una capilla lujosa llena de hipócritas, estaba vivo. Él abrió los ojos. Me miró como si llevara siglos esperando. No dijo nada al principio. Solo me observó con la misma mirada que tenía cuando Camila llegó a nuestra vida. Esa mezcla de miedo y fe. Me senté junto a él. Le acaricié el rostro. Sentí la barba sin rasurar, la piel cansada, los ojos húmedos. Entonces habló. Me querían muerto, Magdalena. Pero no podían matarme antes de verte una última vez. Lloré. Pero no de tristeza. Lloré de rabia. De alivio. De saber que no estaba loca, que mis sospechas tenían raíz, que mi intuición no me había fallado. Lloré porque aún lo tenía. Camila cerró la puerta y nos dejó solos. Julián me contó que todo había empezado con unas transferencias pequeñas que no reconocía. Primero pensó que era un error. Luego notó patrones. Cantidades exactas retiradas de cuentas conjuntas, joyas declaradas como extraviadas, reuniones entre Laura y Matías sin motivo aparente. Descubrió que incluso habían modificado algunos contratos con el club empresarial. Me estaban vaciando de a poco, para que cuando llegara la herencia ya no quedara nada. Dijo eso con voz baja, resignada. Y yo, por dentro, ardía. Pensé en todo lo que dimos por ellos, en todo lo que creímos que era amor. Intentó confrontarlos, pero se dio cuenta de que estaban preparados. Cualquier movimiento en falso lo haría parecer desorientado, enfermo. Incluso pensaban llevarlo con un psiquiatra de confianza. Entonces decidió desaparecer. Preparó el accidente. Coordinó con Camila. Vendió acciones menores para financiar su desaparición. Nada legal, pero todo justificado. No podía dejarte sola sin saber,
sin pruebas. Me dijo eso y entendí que no era solo por salvarse. Era por protegerme. Por no dejarme bajo el poder de gente que ya no merecía ser llamada familia. Me dolió. Porque aún me costaba aceptar que eran nuestros hijos. Le pregunté por qué no me lo dijo antes. ¿Por qué no me dejó acompañarlo desde el principio? Bajó la mirada. Porque te conozco. Te hubieras roto antes de tiempo. Tenía razón. Yo habría intentado hablar con ellos. Habría confiado en la posibilidad de redención. Me habrían destruido. Julián sabía que la única forma de salvarnos era desde las sombras. Pensé en cuántas veces lo juzgué por estar callado, por ausentarse emocionalmente en los últimos meses. Él estaba luchando una guerra secreta. Y yo, creyendo que se alejaba por la enfermedad. Qué injustos somos con los silencios de quienes amamos. Pasamos horas en ese cuarto. A veces en silencio, a veces hablando como si tuviéramos que recuperar todos los días perdidos. Me contó más nombres. Más detalles. Una cadena entera de mentiras. Inversiones fantasmas, firmas falsificadas, cómplices dentro del banco. Tu nombre está en una solicitud de poder legal. Iban a declararte incapaz. Esa frase me sacudió como pocas cosas en la vida. Me querían borrar. Desplazar. Apagar. No por maldad pura, sino por codicia. Porque en ese mundo de propiedades, seguros, joyas y cuentas, yo era un obstáculo. Un eslabón débil. Pero se equivocaron. Muy fuerte. Salimos al amanecer. La enfermera nos pidió discreción. Nadie debía saber que Julián seguía vivo, excepto el notario y Camila. Al subir al auto, lo miré de reojo. Estaba agotado, pero con los ojos más vivos que nunca. Sentí algo que no recordaba hace años, la certeza de que aún teníamos camino. Tal vez no uno feliz, ni limpio, pero sí uno digno. Y eso, ya era mucho. Al llegar a casa, lo ayudé a entrar por la puerta de servicio. Le preparé un té. Mientras él dormía en la habitación de huéspedes, yo bajé al estudio. Saqué los sobres de la caja fuerte. Había llegado la hora de abrirlos todos. Apenas 2 días después de aquel reencuentro con Julián, Laura mandó una invitación digital con fondo dorado y tipografía elegante, almuerzo de familia celebrando la nueva etapa. Me reí. No porque tuviera gracia, sino porque ya nada me sorprendía. Decidí ir. Tenía que mirar a los ojos a quienes estaban repartiéndose lo que aún no les pertenecía. El evento sería en un hotel 5 estrellas al norte de la ciudad, uno de esos lugares donde los meseros parecen modelos y el silencio cuesta más que el servicio. Camila me acompañó, aunque fingió que era solo cortesía. Todo era una actuación, y nosotras también estábamos dentro del guión. El salón estaba decorado con manteles de lino blanco, copas de cristal tallado y arreglos florales que olían más a diseño que a naturaleza. Laura nos recibió con un vestido de satén color perla y un collar de diamantes pequeños, discretos, pero reales. Saludaba como si nada, como si no hubiese enterrado a su padre hace una semana. Me ofreció una copa de champán. La rechacé. Me pidió que disfrutara la comida, que había sido seleccionada con esmero por un chef de renombre. La lista de vinos venía firmada. Camila y yo nos sentamos lejos, en una mesa lateral. Observábamos. Escuchábamos. Entre brindis y risas, Laura se paró a decir unas palabras. Agradeció nuestra presencia, habló de renovación familiar y de honrar el legado de papá con decisiones prácticas. Mencionó la venta de la casa principal como un acto de inteligencia financiera. Aludió al club empresarial, a los bienes inmuebles y a la necesidad de cerrar ciclos con madurez. Yo apreté los dientes. Escuchaba a mi hija hablar del futuro como si el pasado no existiera. Como si Julián no estuviera en algún lugar recuperándose. Como si todo ya le perteneciera. Me dolía escucharla. Pero también me fortalecía. Ya no le creía nada. La comida fue impecable. Salmón en costra de nuez, risotto trufado, pan artesanal con mantequilla de lavanda. Nadie hablaba de Julián. Nadie lo recordaba. Lo habían borrado. Sentí que el salón entero era un homenaje a la hipocresía.
Matías brindó por la visión de Laura y su esposo hizo un pequeño discurso sobre liderazgo generacional. Camila me rozó la pierna por debajo de la mesa y me susurró: «Graba todo». Saqué mi celular y lo dejé sobre la mesa, grabando sin que nadie lo notara. Ya no estábamos ahí para fingir. Estábamos recolectando. Y esa reunión era un archivo lleno de pistas. Después del postre, algunos comenzaron a irse. Laura se sentó conmigo. Cruzó las piernas con esa elegancia aprendida, no heredada. Me tomó la mano y dijo, bajito: «Sé que esto es mucho para ti, mamá. Pero tenemos que pensar en el futuro. Papá ya no está». Me quedé mirándola. Esa frialdad. Esa forma de convertir la muerte en trámite. Le pregunté si pensaba quedarse con todo. Me sonrió como si la pregunta no tuviera sentido. No es quedarme, es cuidar lo que ya nos corresponde. Esa frase me dio náuseas. Me levanté sin responder. Ya no hacía falta discutir. Ella había cavado su propio hueco. De camino al auto, Camila me enseñó lo que había grabado. Palabras, nombres, frases comprometedoras. En especial una que me congeló el cuerpo. Todo fue más fácil de lo que creímos. Mamá ni cuenta se dio. Laura lo dijo en voz baja, entre copa y copa. Pensaba que ya había ganado. Y eso sería su error. Esa grabación era la llave que nos faltaba para abrir puertas cerradas. Ya no era cuestión de sospechas. Era evidencia. Clara. Fría. Indiscutible. La traición estaba documentada. Y nosotras ya no éramos víctimas. Éramos testigos con memoria. Llegamos a casa con el estómago revuelto. No por la comida, sino por lo que implicaba. Le di las grabaciones a Julián. Las escuchó en la oscuridad, desde la habitación de huéspedes. No dijo mucho. Solo al final murmuró: «Qué manera de enterrar a alguien que sigue respirando». Luego me pidió que buscara al notario. Que le entregara todo lo que habíamos reunido. Estaba cansado, pero su voz sonaba como antes. Firme. Precisa. Esa noche, mientras él dormía, Camila y yo imprimimos copias de todo. La verdad empezaba a tomar forma. Y lo que más miedo me daba era saber que apenas comenzaba. En la madrugada, me senté en la sala. Afuera, las luces de la ciudad seguían encendidas como si nada. Pensé en todo lo que habíamos vivido en una sola semana. En todo lo que me quitaron sin tocarme. En cómo la riqueza cambia la sangre. Cómo una cuenta bancaria puede volverse más valiosa que una vida. Pero también pensé en lo que aún teníamos. Julián. La verdad. Y un motivo para pelear. No por el dinero. Por el nombre. Por la historia. Por lo que significa haber amado de verdad. Me serví un café. Y esperé el amanecer con los ojos bien abiertos. Siempre supe que Julián guardaba copias de todo. Era meticuloso, casi obsesivo, con sus papeles. No había movimiento bancario, transferencia ni escritura que no revisara 3 veces antes de firmar. Por eso, cuando encontré una carpeta rotulada como gastos excepcionales, supe que ahí había algo más que simples números. La abrí con cuidado, sentada en el sillón donde solía leer el periódico. Estaban ahí, cheques con su firma, montos absurdamente altos y fechas que no coincidían con ninguna compra familiar. Todos a nombre de una empresa que nunca había escuchado, Inversiones Báltico S.A. Algo en mi pecho se apretó. Camila buscó en su laptop y en menos de 5 minutos encontró la conexión. La empresa estaba registrada a nombre de un socio de Matías. El mismo que había estado en el almuerzo. Me negué a creerlo. Me aferré a la posibilidad de que fuera coincidencia. Pero no. Los datos eran precisos. Las firmas, reales. El dinero había salido de nuestras cuentas, de nuestras inversiones familiares, y fue desviado sin que yo lo notara. Pensé en cómo Matías me decía que no me preocupara por los extractos, que él se encargaba, que mejor me ocupara de descansar, de no estresarme a mi edad. Sentí rabia. Una que no había sentido nunca. Porque una cosa es que te mientan, y otra muy distinta es que te conviertan en cómplice sin saberlo. Revisé cada cheque.
Estaban firmados en fechas en que Julián ya estaba enfermo, sedado o directamente ausente por las crisis médicas. Su firma estaba ahí, pero en trazos débiles, como si la hubieran guiado, forzado, copiado. En uno de ellos aparecía una nota manuscrita que no era su letra, autorizado verbalmente por el señor Ordóñez. Quise gritar. Quise romperlo todo. Pero me contuve. Ya no estaba en modo luto. Estaba en modo defensa. Cité a Matías en su oficina, un espacio decorado con gusto exagerado, sillas de cuero importado, una cafetera italiana que probablemente nunca usaba y un cuadro abstracto que parecía gritar estatus sin decir nada. Me recibió con una sonrisa nerviosa. Le dije que necesitaba hablar a solas. Cerró la puerta. Lo vi tragar saliva. Le puse los cheques sobre la mesa. No dijo nada durante varios segundos. Luego intentó negarlo. Dijo que eran autorizaciones viejas, que papá lo sabía, que todo era parte de una estrategia de liquidez. Lo miré fijamente. No parpadeé. No me mientas, Matías. Yo también firmé algunas de esas cuentas. Entonces cambió el tono. Se hundió en la silla. Bajó la voz. Laura dijo que papá quería dejarlo todo a nombre de Camila. Que tú estabas confundida. Que esto era lo mejor para proteger el patrimonio. Lo dijo sin vergüenza. Como si eso lo justificara. Como si manipular, falsificar, usar a su padre enfermo y a su madre cansada fuera algo que se pudiera blanquear con una excusa familiar. Le pregunté si pensaban seguir adelante con el plan si Julián no hubiera sobrevivido. No me respondió. Me pidió perdón. Pero ya era tarde. La verdad no se limpia con disculpas. Se enfrenta. Salí de ahí con una mezcla de vacío y furia. Caminé por la calle como si flotara. Sentía que el mundo entero estaba en pausa. Pensaba en mi hijo, en sus cumpleaños, en las veces que lo cuidé con fiebre, en su primer viaje escolar. Y ahora lo tenía frente a mí, justificando delitos como si fueran decisiones de negocios. Me pregunté qué hice mal. ¿En qué momento criamos a alguien que creía que la traición era una estrategia válida? Pero después entendí que no todo lo que pasa es culpa de una madre. Que hay corazones que se tuercen solos, en silencio. Volví a casa y encontré a Julián sentado en la terraza. Le conté todo. No se sorprendió. Solo asintió con la cabeza. Matías siempre quiso poder. Pero nunca pensó que lo usaría contra nosotros. Me dolió escucharlo. Porque aún decía nosotros. Aún nos incluía a los dos. Camila salió con una bandeja de café. Le entregué las copias de los cheques. Ella ya los conocía. Me di cuenta de que me estaban protegiendo desde hace tiempo. Que sabían más de lo que me decían. Y que habían esperado que yo viera con mis propios ojos antes de mostrarme todo. Esa paciencia era amor. Esa noche me senté sola en el comedor. Saqué la libreta que usaba para mis recetas y anoté una frase que me cruzó el pecho como una revelación. A veces, el verdadero luto no empieza cuando alguien muere, sino cuando alguien te decepciona sin matarte. Miré alrededor. Todo seguía en su lugar. La vajilla de porcelana inglesa, el mantel de hilo bordado, el reloj de péndulo que Julián insistía en arreglar cada mes. Pero yo ya no era la misma. Lo supe cuando miré mi reflejo en la ventana. Había en mis ojos algo nuevo. Algo que nadie me iba a poder quitar. Cerré la libreta, la guardé en la alacena junto al recetario y subí las escaleras con paso firme. La noche estaba tranquila, pero yo no. Sabía que el siguiente paso era el notario. Que el testamento seguía siendo una pieza clave. Y que Laura, con todo su maquillaje emocional, aún tenía cartas bajo la manga. No sabía cómo se daría todo. Pero si sabía esto, si alguien más pensaba callarme, tendría que enfrentarse a una Magdalena distinta. Porque yo ya no era la mujer que lloraba frente a un ataúd. Era la que buscaba justicia, con pruebas en la mano. Esa tarde me encerré en el salón principal, el que solo abríamos en ocasiones especiales. Hacía años que nadie usaba ese espacio, pero seguía intacto. Las cortinas de terciopelo rojo, los muebles antiguos con tallado a mano y la vitrina de vidrio que Julián mandó traer de Sevilla, llena de porcelanas que nadie se atrevía a tocar. Me senté frente a ella,
como si fuera un altar. Había algo en su interior que me llamaba. Tal vez era intuición. Tal vez, simple necesidad de revisar todo lo que alguna vez fue nuestro. Me acerqué despacio. Mis dedos recorrieron el borde frío del vidrio. Y ahí noté algo que antes no había visto. Detrás de uno de los platos de colección había un sobre pequeño, plano, escondido contra el fondo de terciopelo azul. Lo tomé con cuidado. Tenía mi nombre, escrito con la letra de Julián. Me senté en el sillón más cercano. Lo abrí sin pensar. Dentro había 3 cartas. La primera empezaba con una frase que me partió en 2. Si estás leyendo esto, es porque ya no confío en nadie, excepto en Camila. Respiré hondo. Continué. Me explicaba cómo había descubierto que estaban moviendo acciones de la empresa familiar sin autorización, usando sus firmas escaneadas y alterando fechas. Sabía que Matías estaba detrás, pero le dolía más no poder probarlo aún. En la segunda carta, hablaba de Laura. Contaba cómo la había escuchado discutir con su esposo sobre la venta de una propiedad en Valle de Bravo sin su consentimiento. El documento ya estaba firmado. El precio inflado. Y parte del dinero había ido a una cuenta en Islas Caimán. Eso fue lo que más lo devastó, darse cuenta de que su hija mayor hablaba de él como si ya no estuviera vivo. No como padre, como obstáculo. En la carta había números de cuenta, nombres clave y una advertencia clara: protege a Camila. Van a intentar borrarla del testamento. Pero ella es la única que merece mi confianza. La tercera carta era la más corta. La más dura. Sé que esto te va a romper. Pero prefiero que lo sepas por mí. Planeaban hacerlo parecer un accidente. Me enteré tarde. Por eso fingí mi muerte. No me quedaba otra. La leí una y otra vez, sin poder parar. Cada palabra era una grieta en mi alma. Guardé las cartas en mi bolso. Me paré frente al espejo del salón. Y por primera vez, me vi distinta. No más ingenua. No más dócil. Me vi como lo que era, una mujer que estaba despertando. Una mujer que ya no temía saber la verdad, por más sucia que fuera. Camila bajó las escaleras justo cuando salía del salón. Le entregué las cartas sin decir nada. Las leyó rápido, con el rostro firme. Cuando terminó, se me acercó y me dijo: falta una. La llevé al dormitorio principal. Allí, en el tocador antiguo, Camila metió la mano en el fondo del cajón de las joyas. Sacó un pendrive. En él, decía, entregar solo a mamá. Lo conectamos a la computadora de Julián. Había carpetas clasificadas con fechas, audios grabados de reuniones, mensajes reenviados, fotografías de documentos. Era un archivo completo. Era la historia de una traición. Y también la prueba de una defensa silenciosa. En uno de los vídeos, Laura aparecía entrando al banco con su esposo. Hablaban con un ejecutivo. Llevaban papeles. Decían que yo ya no tenía capacidad mental para administrar mis bienes. Solicitaron iniciar un proceso de tutela legal. Querían dejarme sin voz, sin nombre, sin acceso. Cerré los ojos. Me dolía más eso que el intento de asesinato. Porque una cosa es querer el dinero, y otra es negar que alguien aún está viva. Me apreté el pecho. No lloré. No podía. Estaba demasiado fría. Demasiado consciente de lo que eso significaba. Me querían silenciar. Pero ya era tarde. Imprimimos todo. Organizamos cada carpeta. Entregamos las copias al notario sin decirle que Julián seguía vivo. Por ahora, el silencio era nuestra estrategia. Él leyó todo con atención. Su rostro cambió. Se quitó los lentes, se levantó y cerró la puerta de su oficina. Esto es grave, señora Magdalena. Muy grave. Asentí. Por eso vengo. Me preguntó si Julián sabía. No respondí. Me limité a decir que él no merecía morir así, ni legal ni simbólicamente. Me prometió que guardaría todo en reserva, que haría lo necesario para proteger lo que quedaba, y lo que aún no se había destruido. Esa noche, Julián cenó con nosotras en la cocina pequeña, la que está al fondo de la casa.
La mesa de madera, las lámparas cálidas, el aroma a sopa de tomate. Por un momento, parecíamos una familia común. Pero no lo éramos. Éramos una familia herida, remendada con hilos de resistencia. Julián me tomó la mano y me dijo: «Gracias por no dejarte engañar». Yo no respondí, porque la verdad era otra. Me había engañado muchas veces. Pero ya no más. Lo miré. Y supe que no todo estaba perdido. Que mientras una sola persona diga la verdad, hay futuro. Al irme a dormir, abrí la caja de madera donde guardo mis cartas más antiguas. Las de cuando Julián viajaba y me escribía desde hoteles boutique con membretes dorados. Ahí guardé sus nuevas cartas. Las de ahora. Las de guerra. Las de resistencia. Cerré la caja. La puse bajo llave. Y me prometí algo. No iba a permitir que la historia la escribieran ellos. La historia era nuestra. Y si querían borrarme, tendrían que enfrentarse a todo lo que aún me quedaba por decir. La batalla no había terminado. Apenas estábamos comenzando. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que tu hija preferida fue la única que siempre estuvo contigo, mientras los demás solo fingían? Fui al despacho sin avisar. Llevaba una carpeta negra en el bolso, los papeles impresos, las grabaciones listas y el corazón templado. El edificio era elegante, con pisos de mármol, escaleras de vidrio y recepcionistas que sonreían más por hábito que por gusto. Me senté en la sala de espera fingiendo paciencia, observando cómo los abogados de traje caro entraban y salían como si el mundo girara solo para ellos. Nadie me ofreció agua. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Pero no me importó. Yo ya no era la mujer que pedía permiso. Era la mujer que iba a reclamar lo que era suyo. El notario, don Rafael Alvarado, llevaba décadas con nosotros. Había firmado nuestra acta de matrimonio, redactado los documentos de la empresa, incluso nos aconsejaba cuando teníamos dudas sobre inversiones. Siempre fue correcto, discreto, leal. Pero esta vez, cuando me vio entrar a su oficina, su rostro cambió. No fue sorpresa. Fue miedo. Me invitó a pasar con una voz tensa, moviendo papeles que no necesitaban moverse. Me ofreció asiento. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Rechacé el café. Saqué la carpeta sin decir nada y la dejé sobre su escritorio. Lo miré fijamente. No sonreí. No saludé. Solo dije: «Lea». Tardó minutos en entender lo que tenía en las manos. Las cartas. Los cheques. Las grabaciones. Los correos. Se le cayó una hoja al suelo y no la recogió. Pasó la lengua por los labios como quien no sabe qué responder. Al llegar al último documento, cerró los ojos. Se quitó los lentes. Se quedó en silencio. Le pregunté por qué había permitido que Laura hiciera cambios en el testamento sin presencia de Julián. Me dijo que no firmó nada. Que usaron documentos antiguos. Que alguien dentro del despacho accedió a los archivos sin autorización. Me chantajearon, señora Magdalena. Esa frase me supo a cobardía. Quise creerle. Parte de mí todavía pensaba que no todos estaban podridos. Pero algo en su mirada me decía que no era solo miedo. Era culpa. Le pregunté si recordaba el día exacto en que Laura trajo los nuevos papeles. Dudó. Luego dijo: tenía un poder firmado. Parecía legal. Matías lo había validado con un abogado externo. Me hervía la sangre. Porque eso confirmaba todo. Habían usado su red de contactos, su apellido, su autoridad, para desmantelarnos desde adentro. Julián aún estaba legalmente muerto, pero sus bienes ya estaban en disputa, manipulados por manos que él jamás habría aprobado. Me entregó una copia del expediente. Había notas manuscritas en los márgenes. Preguntas sin resolver. Correos sin responder. Don Rafael había dudado, pero no frenó nada. Me miró con los ojos llenos de humedad.
Yo no sabía que Julián seguía vivo. Si lo hubiera sabido, lo interrumpí. Si lo hubiera sabido, ¿qué? Lo hubiera denunciado. Se quedó callado. Le pedí que corrigiera el acta de fallecimiento, que detuviera cualquier movimiento legal sobre la herencia y que preparara una nueva versión del testamento, resguardada bajo llave, solo con los documentos originales de Julián. Asintió. Sin condiciones. Me dijo que necesitaba tiempo, que era un proceso delicado. Le respondí que no tenía tiempo. Que si él no lo hacía, lo haría público. Que las grabaciones estaban en manos de un abogado externo y que si algo nos pasaba a mí, a Camila o a Julián, su nombre sería el primero en salir a la luz. Me vio distinto. Ya no como la esposa devota, sino como la mujer que había sobrevivido a una caída familiar y que no iba a permitir una segunda. Tomó su celular. Hizo una llamada. Canceló las citas del día. Cerró la puerta con llave. Y empezó a trabajar. Salí de ahí con una carpeta nueva, una promesa escrita a mano y un respaldo digital. Caminé por la avenida con paso firme. No me temblaba nada. La ciudad seguía ruidosa, acelerada, indiferente. Pero yo me sentía centrada. Por primera vez en semanas, todo comenzaba a tener orden. Ya no era solo intuición. Era información. Era prueba. Era estrategia. Subí al auto y manejé en silencio. Camila me esperaba en casa. Julián dormía la siesta. Dejé la carpeta sobre la mesa del comedor y me serví una copa de vino. Miré por la ventana. A lo lejos, la ciudad parecía intacta. Pero yo ya no lo estaba. Esa noche, me senté frente al tocador. Saqué mis pendientes de perlas, los que solo usaba en momentos importantes. Me los puse sin maquillaje, sin perfume, sin peinarme. Solo quería sentir que algo mío aún brillaba sin pedir permiso. Me miré al espejo y entendí algo que no había querido aceptar. Tal vez nunca vuelva a confiar en Laura. Tal vez Matías ya no sea mi hijo de la misma manera. Pero yo seguía siendo Magdalena Suárez de Ordóñez. Y aún tenía una voz que no pensaba perder. No me importa cuántos documentos falsifiquen. Mientras yo siga viva, la verdad también. Camila llegó esa mañana con un sobre grande bajo el brazo. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada, como si no quisiera contaminar la cocina con lo que traía adentro. Yo estaba preparando café, revisando los nuevos papeles del notario, intentando mantenerme en pie con la rutina. Me senté, respiré hondo, y lo abrí. Era una fotografía. Grande. Impresa en papel satinado, con marco de madera clara. La reconocí al instante. Era la imagen que Laura había publicado en redes sociales la noche antes del funeral, diciendo que era su último recuerdo con papá. Pero ahora que la tenía en mis manos, algo no cuadraba. En la foto, Julián aparece sentado en una mesa de un restaurante elegante, con mantel blanco y copas de vino llenas. Está vestido con un saco gris que yo no recordaba haber visto, y su mirada está tensa, forzada, como si estuviera ahí sin querer estar. A su lado, Laura sonríe como si no pasara nada, con esa expresión ensayada que aprendió a usar desde que entró al mundo de las apariencias. Detrás de ellos, borroso pero visible, está el esposo de Laura firmando unos documentos. No era una cena familiar. Era una transacción. Y Julián no sonreía. Volví la fotografía y en la parte trasera, a lápiz, alguien había escrito, último día con ellos. Sentí un nudo en la garganta. No fue una dedicatoria. Fue un registro. Un aviso. Una despedida silenciosa. Miré la fecha. Coincidía exactamente con la noche antes del accidente. Camila me explicó que el fotógrafo del restaurante era conocido de una amiga suya y que guardaban copias impresas para los clientes VIP. Esa foto no fue espontánea. Fue parte de una farsa. Y Julián la había dejado pasar, quizá porque ya no tenía fuerzas para pelear. O porque ya lo sabía todo. Esa imagen me persiguió todo el día. La puse sobre la mesa del comedor, entre papeles, libros y carpetas. La miraba y la volvía a mirar. Empecé a notar detalles. Su mano sobre la servilleta, el reloj en su muñeca marcando las 8:14, la postura de sus hombros. Todo en él gritaba incomodidad. No estaba ahí para brindar.
Estaba sobreviviendo. Recordé esa noche. Dijo que tenía una cena de negocios y que volvería tarde. Llegó con los ojos hinchados y dijo que no quería hablar. Me besó en la frente y se metió a la cama. Yo, como siempre, pensé que era el cansancio. Ahora sé que era otra cosa. Más tarde, entré al estudio y busqué entre los archivos que Camila había copiado. Encontré un audio de esa noche. Una grabación corta. Julián hablando solo, grabándose en su celular. Si algo me pasa, no fue casualidad. Ya firmaron todo. No me dejaron opción. Lo escuché en silencio, con los ojos cerrados. Su voz sonaba derrotada. No tenía rabia. Tenía resignación. Y eso dolía más. Porque una cosa es que te quieran desaparecer, y otra es que lo logren mientras aún respiras. Guardé el audio. Lo nombré como él lo habría hecho, respaldo emocional. Y lo dejé en la carpeta de las verdades que nadie quería ver. Esa tarde, salimos a caminar con Julián. Era la primera vez que pisaba la calle desde su muerte. Usó una gorra, gafas oscuras y ropa deportiva vieja. Pasamos desapercibidos. Nadie lo reconoció. Caminaba lento, pero firme. Me tomó del brazo como antes, como cuando íbamos juntos al centro comercial a ver vitrinas sin comprar nada. Nos detuvimos frente a una galería. En el aparador había un cuadro abstracto que decía: «Nada está donde parece». Nos miramos. No dijimos nada. Pero supimos que ese mensaje era para nosotros. Aunque no viniera firmado. Al volver a casa, Julián pidió ver la foto. La observó largo rato. La giró. Leyó lo que había detrás. Me preguntó si yo la había visto antes. Le dije que no. Asintió, sin sorpresa. Ese fue el día que entendí que Laura ya no era nuestra hija. Solo quedaba la imagen. Me quedé callada. No sabía qué decirle. No hay palabras para una madre que aún guarda esperanza. Pero él ya no tenía espacio para ilusiones. Solo para pruebas. Me devolvió la foto y me dijo que la guardara. Que algún día la íbamos a usar. No como recuerdo, sino como evidencia. Guardé la fotografía en el fondo del armario, en una caja de terciopelo donde antes ponía mis collares. Ya no me importaban las joyas. Me importaban los gestos, las pistas, los silencios. Julián se fue a dormir temprano. Camila y yo revisamos más archivos, hicimos una lista de movimientos bancarios, actualizamos la línea del tiempo. Todo encajaba, pero aún faltaba algo. Una pieza, una firma, un nombre. Y sabíamos que estaba cerca, muy cerca, solo que aún no había decidido salir a la luz. Pero lo haría. Tarde o temprano, los secretos se cansan de esconderse. Me invitaron por cortesía. Eso dijeron. Magdalena, sería lindo que vinieras. Todos preguntan por ti. Era el evento anual de la Fundación Ordóñez, una tarde de cóctel benéfico que se celebraba en el jardín trasero de la antigua residencia familiar, ahora convertida en centro cultural. Yo no había pisado ese lugar desde que Julián enfermó. Volver ahí era como entrar a un museo de lo que una vez fuimos. Pero acepté. Porque quería verlos. Porque ya no temía sus palabras ni sus gestos. Porque algo en mí necesitaba ver sus caras antes de que la verdad las desfigurara por completo. Me vestí con un conjunto negro de lino fino. Sencillo, pero con presencia. Me puse los aretes de perla que Julián me regaló cuando abrimos nuestra primera cuenta conjunta. Quería que cada cosa en mí dijera: aquí estoy. No me he ido. Al llegar, el ambiente era el de siempre. Mesas altas, vino blanco servido en copas finas, carpas blancas, y gente sonriendo como si todo en sus vidas estuviera resuelto. Laura, como anfitriona, vestía de azul oscuro con un broche en forma de libélula en el hombro. Saludaba a todos como si llevara puesta una corona invisible. La reina de lo falso. Me acerqué a una mesa donde reconocí a antiguos amigos de Julián. Me abrazaron con esa mezcla de afecto real y culpa social. Me preguntaron cómo estaba. Respondí con la verdad, cansada, pero despierta. No supieron qué decir. Al fondo,
Vi a Matías hablando con un ejecutivo del banco. Laura tomaba fotos con una prensa local. Todo era una puesta en escena. Pero lo que no esperaban era que él estaba ahí. Julián, con gorra, lentes oscuros y una postura distinta, observaba desde una de las puertas del invernadero. Lo había traído Camila por una entrada lateral. Nadie lo reconoció. Pero él veía todo. En un momento, Laura tomó el micrófono. Agradeció la asistencia, habló de la importancia de la fundación, de continuar el legado de su padre, de fortalecer los vínculos familiares. Dijo que parte de los fondos recaudados irían a becas con el nombre de Julián. Quise aplaudirle por la actuación. Pero me contuve. Porque detrás de cada palabra, lo que había era apropiación. Usaba su nombre como si fuera suyo. Como si tuviera derecho. Miré a Julián. Tenía los puños apretados. Vi cómo respiraba hondo. Quise tocarle el brazo. Pero no era el momento. Él necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Cuando terminaron los discursos, Laura fue mesa por mesa ofreciendo sonrisas y promesas. Me abrazó al pasar por la mía. Me dijo al oído, gracias por venir. La gente te quiere ver fuerte. Quise responderle, no me quieren ver fuerte. Me quieren ver vencida. Y no lo van a lograr. Pero no lo dije. Aún no. En su lugar, le sonreí. Le tomé la mano. Y la sostuve un segundo más de lo necesario. Lo suficiente para que entendiera que la Magdalena de antes ya no estaba. Que ahora estaba la mujer que sabía todo. La que tenía en su bolso un sobre con documentos listos para explotar cuando fuera necesario. Después del evento, nos fuimos en silencio. Julián no dijo ni una palabra en todo el camino. Al llegar a casa, fue directo al estudio. Sacó una hoja en blanco. Escribió algo. Dobló el papel y me lo entregó. Estoy listo. Que se sepa la verdad. Su letra era firme, clara. Esa era su manera de decirme que estaba preparado para volver a la vida pública. Para aparecer. Para enfrentar. Me senté junto a él. Le tomé la mano. Y por primera vez en semanas, sentí que estaba de vuelta. No el Julián enfermo. No el Julián escondido. Sino el hombre que construyó esta familia y que ahora iba a salvarla de sí misma. Camila llegó con las fotos del evento. Las había mandado imprimir. Nos sentamos a verlas. En una, Laura miraba a cámara con una copa en la mano. Detrás, en la sombra, casi imperceptible. Julián. Su silueta. Su postura. Una prueba silenciosa de que él ya estaba ahí. Presente. Cerca. Observando. Me estremecí. Era como si la historia se estuviera escribiendo sola. Como si cada paso que dábamos tuviera eco en algo mayor. Guardamos la foto en un sobre. Y la pusimos junto a las demás pruebas. La colección de verdades seguía creciendo. Y con ella, nuestra determinación. Esa noche, mientras cenábamos los tres en la cocina, Julián nos preguntó si estábamos listas. Le respondí sin dudar, más listas que nunca. Él asintió. No dijo más. En el aire flotaba un silencio distinto. No era tenso. Era decisivo. Sabíamos que el siguiente paso ya no sería en silencio. Que lo que venía no se podría esconder. La confrontación estaba cerca. Y yo, que tanto había temido al conflicto, ahora lo esperaba con dignidad. Porque la verdad es como la semilla, puedes intentar enterrarla, pero siempre termina brotando. El día llegó sin avisar. Julián me dijo por la mañana, hoy lo vamos a hacer. No pregunté más. Ya no necesitaba explicaciones. Me vestí con el mismo traje azul que usé en la boda de Matías. Lo planché con mis propias manos. Era mi forma de decir que no venía desde la rabia, sino desde la dignidad. Camila preparó los documentos, las grabaciones, las fotos. Todo ordenado en carpetas idénticas con etiquetas rojas. Convocamos a todos a una lectura extraordinaria del testamento, en la sala de cristal de la casa principal. Esa habitación fue pensada para celebraciones. Y esa, aunque nadie lo supiera todavía, sería una.
El primero en llegar fue Matías, con su esposa. Ambos vestidos como si fueran a firmar un contrato millonario. Luego Laura, impecable como siempre, con un vestido negro entallado, collar de oro blanco y ese aire de superioridad que solo los culpables logran sostener sin temblar. El notario ya estaba ahí, instalado en la cabecera de la mesa larga, con sus papeles en orden y la voz firme. Nadie sabía que Julián estaba a punto de entrar. Nadie imaginaba que el muerto ya no estaba muerto. Nosotras, Camila y yo, lo sabíamos. Y mientras todos se servían agua mineral en copas finas, el tiempo se detuvo. Julián apareció por la puerta principal. Camila le abrió. Entró caminando lento, con bastón, pero erguido. Su presencia llenó la sala como si fuera viento entrando por una ventana cerrada demasiado tiempo. Laura se puso de pie de golpe. Matías se levantó sin saber qué hacer. Su esposa soltó un vaso. El sonido del cristal rompiéndose fue el único que se escuchó durante segundos. Nadie se atrevía a hablar. Julián miró a cada uno, sin apuro. Luego dijo, con voz baja pero clara, me querían muerto. Pero aquí estoy. Y vengo a verles la cara. Fue como un disparo invisible. Laura intentó hablar, pero el notario la interrumpió. Dijo que, ante la presencia del titular legal, todos los procedimientos anteriores quedaban anulados. Matías murmuró que debía tratarse de un malentendido. Julián no respondió. Sacó de su saco un sobre. Lo puso sobre la mesa. Ahí están las pruebas. De todo. No solo de lo que hicieron con mi nombre. También de lo que quisieron hacerle a su madre. Yo seguía en silencio. No por miedo, sino porque todo estaba siendo dicho, por fin, por la persona a la que quisieron silenciar. Julián no temblaba. No dudaba. Era su justicia. Camila repartió las carpetas. Una por cada uno. Dentro, copias de transferencias, fotografías, grabaciones, la imagen del restaurante, el audio de Laura, los movimientos de cuentas en paraísos fiscales y las solicitudes falsas para declararme incapaz. Laura se hundió en la silla. Matías negó con la cabeza una y otra vez. Pero no había salida. El notario tomó la palabra. Lo que intentaron hacer es ilegal. Y ahora es penal. Julián lo miró y asintió. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Camila fue a abrir. Era la policía. Entraron sin apuro. Con órdenes firmadas. Con la ley de su lado. Los oficiales leyeron los cargos en voz alta. A Laura, por falsificación de documentos, intento de homicidio agravado y fraude familiar. A Matías, por complicidad, desvío de fondos y omisión. El esposo de Laura intentó escapar por el pasillo lateral, pero uno de los agentes lo detuvo en seco. Las esposas metálicas hicieron eco en la sala. Laura me miró. Sus ojos no lloraban. No pedían perdón. Pedían que la salvara. Como si aún creyera que yo tenía una parte débil que podía rescatarla. Pero no. Esa Magdalena se quedó en el funeral. La que ahora la observaba era otra. Una que ya no retrocedía. Camila me tomó la mano. Sus dedos estaban tibios. Firmeza silenciosa. Julián se recargó levemente en su bastón. Nadie dijo más. Los oficiales salieron con los 3 esposados, escoltados. En la sala de cristal solo quedábamos nosotros, el notario y el reflejo de todo lo que fuimos. Me acerqué a la ventana. Afuera, el jardín seguía igual. Las bugambilias florecían, el aire olía a tierra mojada. Me pregunté en qué momento se había roto todo. Pero la respuesta ya no importaba. Lo que importaba era que estábamos ahí. Vivos. Unidos. Con la verdad en la mano. Y el alma, más liviana. Cuando todos se fueron, me quedé sola un momento en la sala. Toqué la mesa de mármol que tanto cuidábamos. Recordé las navidades, los cumpleaños, los aniversarios. Me dolió pensar que la familia que soñamos no era la que teníamos. Pero también entendí que a veces uno tiene que perder para limpiar el camino. La sangre no justifica el daño. El apellido no valida la traición. Cerré los ojos. Agradecí.
No porque todo se hubiera resuelto, sino porque yo, Magdalena Suárez de Ordóñez, había aprendido a no traicionarme a mí misma. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar a un hijo que intentó destruirla por dinero? Comenta tu opinión, porque hay traiciones que ni el amor más profundo puede justificar. Esa mañana bajé sola al salón de música. No lo hacía desde antes de todo esto. El cuarto seguía igual, con sus paredes color marfil, las estanterías con partituras intactas y el gran piano de cola que Julián mandó traer de París después de nuestro aniversario número 30. Nadie más lo tocaba. Solo él. A veces yo lo veía desde la puerta, cómo acariciaba las teclas como si hablara con alguien que ya no estaba. Me senté frente a él. Cerré los ojos. Apoyé los dedos sin presionar. No quería una melodía. Solo quería sentir que aún había algo en mí que no se había roto. Afuera, el mundo seguía girando. La prensa había empezado a hacer preguntas. Las redes hablaban de una traición familiar millonaria. Pero aquí, en esta casa, todo estaba en pausa. Julián dormía más. Camila se ocupaba del correo, de las llamadas, de las visitas del abogado. Yo me movía entre habitaciones como quien camina sobre recuerdos. Cada rincón tenía una historia. Un dolor. Una victoria pequeña. En ese salón de música, sin embargo, no había voces. Solo el eco de lo que fuimos. Y eso, por raro que suene, me daba paz. Ya no necesitaba hablar todo el tiempo. A veces, el silencio es más claro que cualquier explicación. Empecé a tocar. 2 notas. Luego 3. Nada complicado. Un fragmento de una canción que solía enseñarle a Camila cuando era niña. Me temblaban los dedos, pero no de miedo. Era emoción. Era vida. Me permití llorar. No por tristeza, sino porque por fin entendía algo que me costó toda una vida. No necesito que todo vuelva a ser como era. Solo necesito ser yo, con lo que tengo, con lo que queda. Y eso ya es suficiente. La música llenó el salón sin esfuerzo. Como si también ella me hubiera estado esperando todo este tiempo. Como si supiera que había una parte mía que estaba volviendo. Julián bajó sin avisar. Caminó lento, con la manta gris sobre los hombros. Se quedó en la puerta, observando. No interrumpió. Cuando terminé, aplaudió una vez. Su manera de decir mucho con poco. Se acercó. Me besó en la frente. Me dijo, ahora sí, esta casa volvió a sonar. Me reí bajito. No sabíamos qué venía, ni cómo íbamos a reconstruir lo que quedó. Pero por primera vez en meses, no teníamos miedo. Nos sentamos en el sofá que da al ventanal y nos quedamos ahí, viendo pasar la mañana, sin apuros. No necesitábamos palabras. Estábamos juntos. Y eso, por ahora, era todo lo que contaba. Camila bajó después con una bandeja de té. Tenía los ojos cansados, pero sonrientes. Me entregó un sobre sin decir palabra. Lo abrí. Era una carta firmada por Julián. No tenía contenido legal. Era algo más íntimo. Más fuerte. Camila, esta casa es tuya. Porque tú la cuidaste cuando todos los demás querían verla caer. Ella no lloró. Solo apretó los labios y asintió. Le acaricié la mano. Entendí que lo que acabábamos de hacer ahí era más que una entrega de bienes. Era un acto de justicia emocional. De reparación. De confianza. Julián no solo la nombraba heredera. La nombraba hija. Con todas sus letras. Pasamos el resto del día organizando cosas pequeñas. Papeles, libros, fotografías. En una caja encontré una libreta de Julián con frases sueltas, ideas, recuerdos. En una hoja decía, el mayor lujo de mi vida fue tener a alguien que no se rindió conmigo. Esa frase me tocó como una caricia. Porque no hablaba de dinero, ni de poder, ni de herencias. Hablaba de lo que realmente vale, lo que uno sostiene cuando todo parece perdido. Me la guardé. Como quien guarda una joya. No para presumirla, sino para tenerla cerca del pecho, como recordatorio de lo vivido. Y de lo aprendido. Antes de dormir,
Le preparé a Julián su té con miel. Me pidió que no cerrara la puerta del cuarto. Quiero escuchar si tocas el piano otra vez. Me reí. No respondí. Me fui al baño, me quité los aretes y me miré al espejo. Vi las canas, las arrugas, la mirada más firme que nunca. Ya no buscaba aprobación. Ni perdón. Ni familia perfecta. Ahora quería paz. Y silencio donde antes hubo gritos. Me lavé la cara, apagué la luz y me acosté. Esa noche dormí como hace años no lo hacía. Sin sobresaltos. Sin preguntas. Con una certeza nueva. Lo peor había pasado. Y yo seguía en pie. El vestido estaba listo, el salón reservado, las flores elegidas y el menú aprobado por un chef con estrellas Michelin. Todo lo que Laura había planeado durante meses iba a suceder ese fin de semana. Pero no sucedió. El mismo día que se suponía que caminaría hacia el altar, llegó una llamada del hotel boutique donde se hospedaban los invitados más cercanos. El novio canceló todo esta mañana. Dejó sus pertenencias y desapareció. Así, sin más. Sin una nota, sin una excusa. La boda no se suspendió. Se evaporó. Como si nunca hubiera existido. Y con ella, también se desvanecía esa versión de hija que yo había intentado sostener. Me enteré por Camila, que leyó la noticia en redes antes de que Laura me lo dijera. Una nota corta, sin nombres, pero con suficientes detalles para saber que era ella. Hija de importante empresario envuelta en escándalo familiar se queda sin boda. No sentí placer. No sentí venganza. Sentí vacío. Me senté en el jardín con mi taza de té y me quedé ahí, mirando el viento mover los árboles. Pensando en todo lo que se había roto. No por el juicio, ni por los arrestos, ni por el escándalo, sino por lo no dicho. Por lo que nunca se reconstruyó. Laura no volvió a casa. Mandó una carta. Escrita a mano. Cuidada. Sin tachaduras. Me dijo que estaba confundida, que había actuado bajo presión y que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Me pidió que cuidara de Matías. Que no olvidara que seguimos siendo una familia. Pero la carta no era para mí. Estaba dirigida a Julián. No mencionaba mi nombre. No pedía disculpas por lo que me hizo a mí. Me dolió. No por orgullo, sino por esa certeza amarga de que para ella, yo seguía siendo la figura decorativa. La madre de porcelana que se espera que perdone, aunque la hayan quebrado. Julián leyó la carta en silencio. Luego la rompió en 4 partes y la tiró en el cesto de papel reciclado. No dijo nada. Solo me miró. Esa mirada que ya no necesitaba palabras. Camila se sentó conmigo en el desayunador. Me preguntó si iba a perdonar a Laura algún día. Me lo preguntó con cuidado, como quien no quiere empujar, pero tampoco quiere dejar de preguntar. Le respondí que no lo sabía. Que tal vez sí. Que tal vez no. Que el perdón no es un boleto de regreso. Es una decisión íntima. Y aún no la había tomado. Porque a veces, el daño no se borra con disculpas. Recordé la boda de Matías. Las flores importadas, los vinos franceses, el vestido de diseñador. Recordé que durante el brindis, Laura me pidió que no hablara mucho. Nada emocional, mamá. Por favor. Ahora entiendo por qué. Porque lo emocional le resultaba incómodo. Porque el amor honesto no encajaba en su mundo de apariencias. Siempre buscó el reconocimiento fuera, en las luces, en los aplausos. Nunca se detuvo a mirar a quienes la amaban en silencio. Y así fue como también perdió el amor más simple y más valioso, el de casa. El que no exige. El que solo espera. Esa tarde, limpié el closet de la habitación que antes era de Laura. Lo hice despacio. Doblé su ropa, guardé las joyas baratas que había dejado, el perfume casi vacío, los cuadernos con listas de pendientes. No lloré. No sentí nostalgia. Sentí cierre. Como quien termina de leer un libro que ya no quiere volver a abrir. Dejé todo en una caja de cartón y la subí al altillo. No por rencor. Sino porque necesitaba espacio para otras cosas. Para nuevos silencios. Para nuevas memorias.
para dejar que la vida siguiera su curso sin el peso de lo que no pudo ser. Al día siguiente, Camila se acercó y me dijo algo que aún resuena en mi pecho. A veces el amor no se trata de sangre. Se trata de presencia. La abracé fuerte. No dije nada. Me sentí madre de nuevo. Pero no por los hijos que parí, sino por los que eligieron quedarse. Por los que, incluso cuando todo se vino abajo, permanecieron. Me fui a dormir temprano. Julián me esperaba en la habitación, con un libro en la mano. Me acosté a su lado. No hablamos de Laura, ni de la carta, ni de la boda. Hablamos del jardín, de lo que queríamos sembrar en primavera. De nosotros. Aún no sé si Laura regresará, ni si algún día tocará esta puerta. Pero si lo hace, quiero estar lista. No para castigarla, ni para hacerla sentir culpable, sino para decirle, con firmeza, lo que no pude decirle antes. Yo estuve ahí. Tú fuiste quien decidió soltar mi mano. Y eso no me convierte en una mala madre. Me convierte en una mujer que también aprendió a cuidarse, que entendió que el amor no es sacrificarse siempre. A veces, es respetarse y dejar ir. Esa mañana, Julián se levantó más temprano que de costumbre. Se vistió sin ayuda, se puso su camisa azul claro y su saco beige de lino. Me pidió su pluma de oro, la misma que heredó de su padre cuando firmaron juntos los papeles de la casa de campo. Entendí de inmediato que no era un día cualquiera. El notario llegó puntual, con el Nuevo Testamento bajo el brazo. Camila ya tenía preparados los documentos adicionales, los títulos de propiedad, las cuentas bancarias, las autorizaciones de transferencia. Todo se iba a resolver hoy. Sin secretos, sin trampas y, sobre todo, sin los que nos traicionaron. Nos sentamos en la biblioteca, ese rincón lleno de madera, cuero y libros antiguos que Julián siempre llamó su centro de mando. Afuera, el sol entraba con fuerza por los ventanales grandes, iluminando la mesa como si hasta el clima entendiera que ese acto tenía peso. Yo no dije nada. No tenía que hacerlo. Ya todo se había dicho en miradas, en gestos, en silencios. Julián comenzó a firmar. Con calma, sin dudar. El testamento original quedaba anulado. En su lugar, uno nuevo, con instrucciones claras, limpias, justas. Y una decisión que no me sorprendió, pero que me tocó profundamente. Camila sería la administradora legal de todo. No solo de los bienes, sino también de la fundación, las cuentas, la finca y hasta del archivo familiar. No por favoritismo, sino por confianza. Porque ella se ganó ese lugar con hechos. Con lealtad silenciosa. Con esa firmeza que no se compra ni se hereda, se construye. Julián la miró con orgullo. Esto no es una carga, le dijo, es un reconocimiento. Camila se quedó inmóvil por unos segundos. Luego respiró hondo y aceptó. No por ambición, sino porque entendía que ese rol era parte de algo más grande, la reconstrucción de nuestra historia. El notario explicó cada cláusula. Habló de los fideicomisos, del uso de las cuentas conjuntas, de los límites legales. Yo solo lo escuchaba a medias. Mi atención estaba en Julián, en su gesto sereno, en su manera de sostener la pluma como si supiera que con cada firma estaba cerrando una herida. Él, que alguna vez creyó que su familia era su obra más perfecta, ahora la reescribía con los pedazos que quedaban en pie. Y eso no era rendirse. Era aceptar, asumir, reparar. Y aunque su voz ya no tenía la fuerza de antes, cada palabra suya tenía más peso que nunca. Camila firmó también, con su letra firme, segura, clara. Luego fue mi turno. Sentí que mi mano temblaba un poco, pero lo hice igual. No por obligación, sino por convicción. Porque entendí que era momento de dejar de vivir en el pasado. Firmé por mí, por la mujer que fui y la que soy ahora, por todo lo que sobrevivimos, por todo lo que aún nos falta. El notario guardó los papeles en su portafolio de cuero negro y se despidió. Antes de irse, se acercó a Julián y le dijo en voz baja: «Usted acaba de hacer justicia sin tocar un tribunal». Julián asintió. Nada más. Después,
Camila y yo organizamos una pequeña comida. Preparamos algo sencillo pero con cariño: pasta al limón, pan artesanal y vino blanco. Julián brindó con nosotros. Levantó su copa y dijo: por lo que sigue. No era una celebración. Era un acto de presencia. De decir: aquí estamos. A pesar de todo. Juntos. Sin máscaras. Me sentí en paz. Por fin. No había más cosas ocultas. Lo necesario estaba dicho. Lo justo, firmado. Lo importante, a salvo. Y el resto lo dejaríamos al tiempo. Porque hay cosas que no se arreglan, pero se superan. Y eso ya es bastante. Esa noche, me quedé sola en la sala. Fui hasta el archivador donde guardábamos los documentos importantes. Tomé la copia del Nuevo Testamento y la guardé entre las páginas de un libro de poesía que me gustaba. No por esconderlo, sino porque quería que, si alguien lo encontraba algún día, supiera que ahí había más que papeles. Había historia. Hubo lucha. Y sobre todo, hubo verdad. Cerré el libro con delicadeza. Lo puse en su lugar. Y al hacerlo, sentí algo dentro de mí que se alineaba. Como si, por fin, todo estuviera donde debía estar. Julián me llamó desde la escalera. Subí despacio. Estaba en la habitación, revisando una vieja caja de fotos. Me pidió que me sentara a su lado. Me mostró una imagen nuestra, tomada en un hotel boutique en Guadalajara, durante un viaje que hicimos cuando Camila tenía 12 años. Me abrazó por los hombros y me dijo: nos equivocamos con algunos, pero no con todos. Le besé la mano. Y por dentro, supe que lo entendía. Que sí. Que aunque no tuvimos la familia ideal, aún teníamos algo valioso: la posibilidad de empezar otra vez, sin mentiras. Esa noche, Camila puso una playlist suave en la sala. Música instrumental, luces bajas, aroma a canela saliendo de la cocina. Estábamos los tres. No hablando del pasado. No planeando el futuro. Solo respirando el presente. Y en ese presente, no había miedo. No había juicios. Había calma. Y una sensación nueva, no de victoria, sino de verdad. La verdad no siempre grita. A veces, apenas susurra. Pero cuando la escuchas, ya no puedes vivir sin ella. Era la primera noche sin sobresaltos. No había correos que responder, llamadas que evitar, ni abogados esperando una firma. La casa estaba en silencio. Camila había salido a dar un paseo corto y Julián dormía profundamente, después de una jornada de revisiones médicas. Bajé a la cocina y preparé algo sencillo: sopa de jitomate casera, pan artesanal tibio y una copa de vino. Lo serví en la vajilla de porcelana blanca, la misma que solíamos usar solo en celebraciones. No importaba que fuéramos solo 3. Esta noche no era por el número de comensales, sino por la calidad del silencio compartido. Encendí una sola vela en el centro de la mesa. La puse en un candelabro de plata vieja que alguna vez perteneció a mi madre. La luz era tenue, cálida, como un susurro que decía: estás a salvo. Miré a mi alrededor. La decoración seguía igual: los muebles de madera oscura, los ventanales cubiertos con cortinas de lino blanco. Pero todo parecía distinto. Más liviano. Más sincero. Como si la casa entera hubiera soltado un peso. Me senté frente al plato. Y comí sin prisa. Con conciencia. Cada bocado sabía distinto. No era el menú lo que me conmovía, era la ausencia de tensión. La paz no necesita banquetes. Camila llegó minutos después. Entró con los zapatos en la mano para no hacer ruido. Me vio en la mesa y sonrió. Se sentó frente a mí, sin palabras. Le serví lo mismo. No preguntó nada. Solo comimos. Escuchamos música suave, el mismo disco que Julián siempre ponía cuando quería relajar el ambiente. Era una mezcla de jazz y boleros instrumentales. De fondo, se escuchaba el crujido de la madera vieja del piso, como si la casa misma respirara con nosotras. Julián bajó un poco después, en bata, con el cabello aún húmedo del baño. No dijo nada. Se sentó. Y se unió a la cena de una sola vela.
No hablamos de Laura, ni de Matías, ni de la herencia. Esa noche no había lugar para nombres que pesaban. Solo estábamos nosotros, comiendo despacio, compartiendo miradas. Julián tomó mi mano. Camila acarició la mía por el otro lado. Me sentí en el centro de algo que no se puede comprar. Algo que ninguna tarjeta de crédito puede garantizar. Ni las propiedades, ni las cuentas, ni las joyas guardadas en la caja fuerte daban tanta sensación de pertenencia como esa mesa sencilla. A veces, lo más valioso no está en el valor de las cosas, sino en las personas que deciden quedarse cuando todo lo demás se ha ido. Después de cenar, Camila se levantó y sacó una carta del cajón del aparador. Era anónima. Sin remitente, sin fecha. Pero la letra no era desconocida. La leímos juntas. Decía: aún hay más. El plan no fue solo de ellos. Mi estómago se cerró. Julián se tensó. Miré a Camila. Sabíamos lo que eso significaba. Que la historia aún tenía rincones oscuros. Que lo que creíamos haber cerrado, quizás solo era una parte del rompecabezas. Nadie dijo nada más. Camila guardó la carta. Julián subió sin comentar. Yo me quedé sola, frente a la vela, mirándola moverse con el aire, preguntándome si tendría fuerzas para lo que viniera. Subí a mi habitación. Me puse la bata de seda que tenía guardada desde hace años. Me miré en el espejo. El rostro era el mismo, pero la mujer ya no. Cerré los ojos. Pensé en todo lo que habíamos atravesado. En cada traición. En cada mentira. Y también en cada acto de amor silencioso que nos había salvado. Me senté en la orilla de la cama. Respiré hondo. No sabía qué nos esperaba. Pero sí sabía quién era yo ahora. No una víctima. No una mujer destruida. Sino una madre que eligió no callar más. Una esposa que sostuvo. Una mujer que se reconstruyó con dignidad. Bajé una vez más al vestíbulo. Apagué la vela de la cena. Y encendí otra, más grande, en la entrada. La puse en la mesa de mármol que siempre usamos para dejar las llaves. Era mi forma de decir que aquí aún hay hogar. Pero también era un aviso: no cualquiera puede volver. Aquí solo entra quien sepa lo que cuesta reconstruir lo perdido. Cerré la puerta con seguro. Me fui a dormir, con la conciencia tranquila. Y el corazón despierto. ¿Y tú? ¿Serías capaz de reconstruir tu casa con las mismas manos que un día temblaron de dolor? Coméntame si alguna vez tuviste que volver a empezar, incluso cuando nadie apostaba por ti. La ciudad se extendía frente a mí como una postal viva. Desde la terraza del segundo piso, con una manta sobre las piernas y una taza de café entre las manos, veía las luces titilar en la distancia. No era la vista lo que me conmovía. Era el silencio detrás de mí. Un silencio que ya no pesaba, que no dolía. Era un silencio limpio, de esos que solo llegan cuando todo lo importante ha sido dicho. Julián salió unos minutos después, apoyado en su bastón, con su chamarra de lana cerrada hasta el cuello. Me miró. Se sentó a mi lado. No hubo necesidad de palabras. Camila se unió más tarde. Traía consigo un termo con té de canela y unos panes dulces que había horneado ella misma. Se sentó en el suelo, frente a nosotros, y apoyó la cabeza en mi rodilla. Así, en ese gesto tan sencillo, tan cotidiano, sentí que la historia cerraba. No porque todo estuviera resuelto, sino porque habíamos aprendido a vivir sin esperar finales perfectos. Julián tomó mi mano. ¿Te acuerdas del primer terreno que compramos? Me reí. ¿Cómo no? Años de esfuerzo, sacrificio, trabajando sin descanso para levantar una casa que se llenaría de secretos, pero también de amor. Pensé en las decisiones que tomamos. En los errores, los silencios, las advertencias que no escuchamos. Y pensé también en lo que hicimos bien. En las veces que resistimos. En las veces que supimos dar sin pedir. Este hogar no era perfecto, pero era nuestro. Suyo. Mío. De Camila. A pesar de todo. Aunque los demás se fueran, aunque las luces de los salones de lujo se apagaran, aquí seguía encendida una llama.
No la del rencor. No la del escándalo. Sino la del amor que decide quedarse. Y eso vale más que cualquier herencia. Entré a la casa para buscar un suéter. Pasé por el vestíbulo. La vela seguía encendida. Su llama pequeña bailaba con la brisa que entraba por las rendijas. Me acerqué. La protegí con las manos. No quería que se apagara. No todavía. Esa vela no era una simple luz. Era mi aviso. Mi recuerdo. Mi marca. Era mi forma de decir, aquí hubo una guerra. Pero también hubo dignidad. Volví a salir a la terraza. Me senté otra vez. Camila se levantó y puso una manta sobre los hombros de Julián. Era un acto tan simple, pero con tanto significado. La familia no siempre es la que nace contigo. A veces, es la que te elige. Dentro de unos días, comenzaremos a mover las cosas. Julián quiere vender la casa de playa. Dice que ya no necesita ese tipo de lujo, que ahora su riqueza está en otras cosas. Yo estoy de acuerdo. Tal vez plantemos un nuevo jardín. Tal vez viajemos. Tal vez simplemente aprendamos a quedarnos. Pero lo que tengo claro es que ya no viviré rodeada de sombras. Ahora sé lo que valgo. Y lo que cuesta mantener la dignidad cuando todos quieren que te dobles. No me doblé. No me rendí. Y por eso, hoy puedo sentarme aquí, con el alma en paz. Esa noche, mientras todos dormían, bajé una vez más. Me quedé frente a la vela. En silencio. Le hablé sin palabras a todas las mujeres que, como yo, fueron calladas, usadas, olvidadas. Y aún así, siguieron de pie. Le hablé a la Magdalena que fui. A la que se tragó los gritos. A la que dudó de su voz. Y también le hablé a la Magdalena que soy ahora. La que enfrentó, decidió, lloró, sostuvo. Apagué la vela con cuidado. Pero antes, puse otra nueva a su lado. Más alta. Más firme. Porque aunque el pasado se apague, mi luz ya no. Al subir de nuevo, miré por última vez la sala. No era solo un espacio bonito, con muebles de diseñador y alfombras importadas. Era el escenario de una vida. De una historia contada con amor, dolor, traición y redención. Y yo fui protagonista. No víctima. Protagonista. Y si alguna vez tuve miedo de quedarme sola, hoy sé que la soledad nunca fue el problema. El problema era olvidar quién era yo sin los otros. Ahora lo sé. Y esa verdad, no me la quita nadie. Me acosté. Cerré los ojos. Escuché la respiración de Julián a mi lado. Supe que tal vez el cuerpo ya no le responda como antes, pero el corazón aún sabe quedarse donde hay amor real. Camila pasó por el pasillo y me dijo desde la puerta: apagué las luces, mamá. Solo dejé encendida la del vestíbulo. Le respondí en un susurro: está bien. Que esa nunca se apague. Porque hay luces que no son para ver, sino para recordarnos que sobrevivimos. Y que estamos listas para todo lo que viene. ¿Tendrías el valor de abrazar a quien intentó destruirte y aún así elegir no parecerte a él? ¿Y si hoy te sientes traicionada, ignorada o usada por personas que debieron protegerte? Por favor, no permitas que eso te robe tu esencia. Tú no eres un estorbo. No eres un error. Tú eres el alma de una casa, la raíz de una historia, la columna que sostuvo todo, incluso cuando nadie lo notó. Tú ya diste más de lo que tenías. Cuidaste cuando estabas cansada, escuchaste cuando nadie te escuchaba, callaste dolores que nadie sabrá jamás. Quizás no te agradecieron. Quizás te traicionaron a cambio de una herencia, un apellido o un poco de poder. Pero aquí, te vemos. Aquí, honramos tu historia. Y queremos que sepas, tu valor no se mide por el amor que no recibiste, sino por la dignidad con la que seguiste amando. No estás sola. Aún hay belleza por delante. Aún hay abrazos que valen la pena, palabras que sanan y caminos que te esperan con respeto. Tú no necesitas que te devuelvan un lugar. Tú eres el lugar. Y un día, incluso quienes te dieron la espalda, volverán a tocar tu puerta, con la cabeza baja. Y en ese momento, solo tú podrás decidir si vale la pena dejarlos entrar.
Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que dignifican, sanan y recuerdan lo valiosa que eres. Estamos aquí para ti. Siempre. ¿Te impactó esta historia? Entonces espera ver lo que pasó cuando una nuera gritó frente a toda la familia que ella mandaba y que la vieja ya no servía. Ella pensó que me quedaría callada, que me haría pequeña. Pero ese mismo día, le bloqueé su cuenta de $10,000 y no volvió a mirarme igual. Te dejaré este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora para ver Mi nuera gritó, aquí mando yo, no esta vieja. Y prepárate, porque lo que hice después nadie lo vio venir. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.